Ese es el primer gran tema de esta noche aquí en A Mano Limpia, el sexo y los presidentes, el sexo y el poder, el sexo y los gobernantes. El último, como estábamos mencionando, en Francia, y han rebautizado a Hollande como François Casanova, le están diciendo de esa forma. Pero vamos a recordar otros muchos casos y vamos a poner eso en perspectiva y vamos a ver lo que ha pasado en Europa, en el viejo continente, cómo reaccionan los europeos, cómo han reaccionado, por ejemplo, en América Latina y aquí en Estados Unidos, si recordamos el caso de Bill Clinton con Mónica Lewinsky. Vamos a hacer el análisis, para eso hemos invitado al programa de esta noche, tenemos vía Skype desde Buenos Aires, Argentina, a Silvina Wagner. Ella es una destacada periodista argentina, ha escrito un libro sobre Carlos Menem y además otro también sobre Cristina Fernández de Kirchner. Silvina, ¿qué tal? Buenas noches. Félix, ¿qué tal? Encantado de saludarte en la distancia. Y le damos aquí, así es, así es. Le damos aquí las buenas noches en el estudio. Tenemos problemas, no esos. Silvina, tenemos aquí con nosotros en el estudio, no sé si me escuchas bien, tenemos en el estudio con nosotros a Marian de la Fuente. Marian es periodista y presentadora de Café Caracol, en Radio Caracol, también conocedora de esos temas. Sí. Hablábamos del tema de Estados Unidos, lo vamos a hacer para el final, pero también cómo se ha visto en Europa y en América Latina. En América Latina se han aceptado más las infidelidades que en Estados Unidos y la pregunta es si esto se debe a qué. ¿Somos más tolerantes en América Latina? ¿En Europa se es más tolerante? ¿O hay detrás de todo esto, por ejemplo, una cultura machista? Voy a comenzar contigo, Silvina. El caso de América Latina, conoces muy bien el de Menem. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, que en realidad eso acá en Argentina, un país tan machista, es lo que más gustaba de Menem, esa cosa mujeriega que tenía. Y tenía unas mujeres horribles, digamos, de aquí a, salvo la que se casó, pero era un atractivo más que había sobre no era una cosa censurable. Acá no ha sido censurable eso. Supongo que en las épocas militares, que han sido la mayoría, sí ha sido censurable y tendría una actitud más hipócrita, pero en general acá no nos interesa mucho lo que les pasa en la vida privada. Debería interesarnos más, porque lo de la vida privada, con lo que tiene que ver, no es con meterse en la vida privada, es que yo tengo que saber de quién se rodea la persona que manda en mi país. Interesante ese punto de vista. Vamos a verlo ahora con Marian, el tema de Europa. Podemos hablar de Mitterrand, Sarkozy, Chirac, el rey de España. De cierta forma también se le han atribuido toda una serie de nombres destacados, además de artistas, de cantantes. Vamos a darlos. Siempre tengo la lista larga. Sí, una larga lista. Berlusconi, en Italia. Fíjate que en Europa yo creo que existe una mayor permisividad a la hora de entender las infidelidades de los mandatarios mundiales, ¿no? Francia no ha sido una excepción, como tú muy bien decías, desde François Hollande hasta Nicolas Sarkozy, Chirac, Mitterrand, todos ellos han tenido historias y amoríos, y el pueblo francés lo ha pasado. Ahora, ¿cuál es la diferencia con lo que ocurría anteriormente y lo que ocurre ahora? Francia está sumida en una crisis, como está sumida toda Europa, existe el problema de la seguridad, y yo creo que esos son factores que antes no se tenían en cuenta y que de alguna manera ahora cuestionan el tema de las infidelidades. Tú hablabas, por ejemplo, de Silvio Berlusconi en Italia, en el caso, por ejemplo, de España, el rey de España. Tal vez Berlusconi es punto y aparte, ¿no? Bueno, sí, acuérdate que era más con el tema de las call girls, pero sentó un precedente dentro de lo que era la política italiana. Sin duda. Porque todos los primeros ministros italianos, de alguna manera, estuvieron ligados al tema de las infidelidades. Ahora, me encanta que hayas hecho esa analogía porque yo creo que hay una diferencia enorme entre cómo se interpreta el tema de la infidelidad en un país como Estados Unidos y cómo se interpreta en el resto del mundo. Latinoamérica, que podríamos decir que está a años luz de un país tan desarrollado como este, el tema de las infidelidades se ha llevado a caballo desde el propio... no sé, en México, desde Miguel Díaz de la Portilla hasta cualquier presidente mexicano han tenido infidelidades, además con actrices, con gente muy conocida.
Ha ocurrido en Venezuela, ha ocurrido con el propio Chávez, de todos es sabido los amoríos de Chávez, después de engañar a su mujer, a Isabel. También ha ocurrido con un ex cura, en el caso de Paraguay, por ejemplo, Lugo, en el presidente Lugo. Fernando Lugo. Es decir, no son casos aislados, pero la gente tiene una visión muy diferente. Y la visión es esa. El problema es el hecho de que una persona sea infiel le impide poder cumplir con su trabajo. Vamos a ir después ahí, vamos a ir después a ese tema. Yo mencionaba, Silvina, anteriormente el tema del machismo y voy a llevarlo a otro punto esto ahora. Si fueran mujeres presidentas, si estuviésemos hablando de Cristina, de Bachelet, de Moscoso, ¿se perdonaría igual o detrás está el machismo en todo esto? Mira, en el caso de Cristina, que no sabemos, tenemos sospechas, pero no sabemos nada, pero no es lo que más le preocupa a la gente, que digamos, Cristina está en picada, como dicen los chicos jóvenes hoy, ya fue. Pero de cualquier manera nunca ha sido lo que más ha conmovido pensar si ella tenía un amorío o no, dándole todo el derecho a tenerlo, porque una señora se ha quedado viuda bastante joven. ¿Qué piensas, Mariana? Mira, yo después de escuchar a Silvina, que por cierto la saludo porque la conozco bien, me llama la atención porque una de las cosas que más se le atribuyó a Cristina, nada más morir su esposo, Kirchner, fue precisamente los amoríos con el vicepresidente. De hecho, se decía que gran parte de su gabinete estaba acomodado un poco por las preferencias que tenía Y hace poco Cristina. resucitó el tema. Efectivamente. Y fíjate que has dado con un tema muy curioso. Yo sí creo, y estoy completa y fehacientemente convencida de que si en el caso, en lugar de ser Sarkozy o en lugar de ser Hollande o en lugar de ser Mitterrand, hubiera sido Merkel, hubiéramos puesto todos el grito en el cielo. O sea, ¿cómo es posible que una el presidenta... machismo está detrás de todo Yo estoy eso. completamente segura. Creo que todavía tenemos una especie de mea culpas y somos una sociedad un poco hipócrita. Aquí en Estados Unidos lo vivimos con el caso de Clinton. Clinton en el 98 se vio obligado a grabar ese vídeo diciendo me arrepiento de haber engañado al pueblo americano. Casi lo llevan a un proceso de impugnación y todo. Exacto, el famoso impeachment que además a mí me tocó cubrir. Y te puedo decir que fue algo traumático, ¿no? Porque vivimos en una sociedad hipócrita donde creo que se comprueba con el paso del tiempo que el que esté libre de culpa tire la primera piedra, ¿no? Entonces creo que sí debemos ser un poco más permisivos y entender que las relaciones personales y las relaciones humanas son una cosa y el poder, que es a lo que tú vas a hacer alusión, después es otro. Si una persona es capaz de cumplir con su función pública, yo creo que su vida privada no tiene por qué ser un factor tan determinante. Sí, la pregunta es, esa es una sociedad de Estados Unidos, estadounidense más mojigata, menos abierta, más hipócrita, tal vez en cierta forma, y la pregunta sería, ¿alguien que de una u otra forma traiciona a su familia, puede traicionar a un país? ¿Es una persona confiable? Pero entonces, vamos a ver, mira, yo cuando murió el Papa Juan Pablo II, y yo hice una prueba, y perdona que venga a colación, yo dije, si yo ahora mismo me pusiera a predicar lo que dice la Biblia en esta plaza de San Pedro, nos quedábamos vacíos. Porque una cosa es lo que se dice el manual, y otra cosa es lo que la gente hace. En una sociedad del siglo XXI, decir que la infidelidad es un pecado, bueno, sí, obviamente es un fallo hacia tu familia, pero está a la orden del día. Entonces, quiero decir, hacer la vista gorda y pensar que porque una persona ocupa un cargo público no puede ser presa de esa tentación es ser demasiado ingenuo. Yo creo que más que la hipocresía caemos en la ingenuidad. Silvina, la misma pregunta. ¿Es una sociedad mojigata, menos abierta? ¿Es confiable una persona que traiciona a su familia? ¿O esto es un tema que deben resolverlo en casa el presidente y la primera dama? Yo creo que deberían resolverlo en casa el presidente y la primera dama, pero no es así. Pero de hecho lo que sí tenemos que tener en cuenta es qué pasa con la seguridad del presidente. El presidente tiene un límite a eso. Y el límite es, bueno, si estoy con esta mujer, ¿de dónde sale? Y resultó que el departamento que tenían alquilado era de un jefe de la mafia corsa, que son los reales enemigos, son como ETA en España para los franceses. Entonces eso me llama, eso es lo que ellos no toleran. En este caso de Hollande, que por otro lado le ha subido el puntaje, estaba muy caído y 4 o 5 puntos levantó.
¿Qué O piensas, sea que los ha Mariana? distraído a los franceses. Mira, Bueno, yo creo que es complicado, pero si tú te pones a hacer ahora mismo un poco de historia en lo que ha sido Latinoamérica, como hablábamos, pues desde Menem, pasando por Lugo, yo creo que no ha habido ni un solo gobierno latinoamericano que no haya tenido alguna historia de infidelidad. Y Y en vamos a Europa estar claros, claro, esto se sabe hoy día, ¿por qué? Porque todo es mucho más transparente, por la prensa, por la nueva tecnología. ajá, Esto ha pasado siempre, lo que efectivamente. antes no Hombre, se aquí en sabía. Estados Unidos se hizo muchísimo eco lo que ocurrió con el presidente Bill Clinton, pero quiero decir, de todos era sabido lo que pasaba con el presidente Kennedy. Correcto. Y quiero decir, en aquel momento no se hacía obviamente un escándalo con letras mayúsculas como se hace ahora. Ahora, también es verdad que en muchas ocasiones el presidente o la figura del presidente no se deja engatusar por cualquier otra figura que pueda pasar solapada. Normalmente son figuras públicas. Fíjate que en México, por ejemplo, yo hacía una analogía desde Miguel Alemán, que estuvo con María Félix, hasta Gustavo Díaz Ordaz, que estuvo con Irma Serrano, López Portillo, Adela Noriega, que estuvo con Carlos Salinas de Gortari. Son todo figuras que el poder llama al poder. Y eso es lo que de alguna manera hace que los escándalos sean mayores. Posiblemente si Sarkozy o si Carla Bruni hubiera salido, en lugar de salir con Violay, hubiera salido con un don nadie, esa relación no se hubiera hecho pública. Si en el caso, por ejemplo, de Holland, en lugar de ser una actriz, hubiera sido otra mujer, tal vez hubiera pasado desapercibido. Igual ha pasado en el resto de las presidencias. Fíjate que los presidentes que han tenido amantes, cuando han sido amantes comunes, entre comillas, de la sociedad común, han pasado mucho más desapercibidas. Cuando se trata de grandes nombres, de farándula, etcétera, inmediatamente salta a la luz pública. Hay otra serie de casos sonados de políticos aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, ha habido candidatos o precandidatos en una época, no sé si recuerdas el caso de Claro, Gary Hart. por supuesto. El caso de Gary Hart, que Di Miami Herald le tomó una serie de fotografías aquí en un barco en el sur de la Florida. Y cuando surge el escándalo, tú recuerdas eso perfectamente, de Bill Clinton, Newt Gingrich, que era uno de los que estaba criticando a Bill Clinton, Y tuvo después, que irse por la puerta de atrás. Exactamente. Sí, y fíjate que hay otra cosa además que llama la atención. En el caso, por ejemplo, yo recuerdo un caso muy sonado en Europa, el caso de Valéry Giscard d'Estaing con su esposa, con Daniel. Ellos durante muchísimos años mantuvieron un pacto de que cada uno hacía lo que quisiera, pero de cara a la galería eran una pareja. En el caso, por ejemplo, de la monarquía española ocurre lo mismo. De todos es sabido que la relación entre el rey don Juan Carlos y la reina Sofía no existe desde hace años. Sin embargo, es una relación de conveniencia que hace que de cara a la galería se mantenga. Pero de todos es sabido los amantes del rey. Como buen Borbón, el rey ha tenido amantes siempre. Y no es solamente una cuestión de la Casa Real española. La mayor parte de las casas reales europeas también mantienen eso. La Casa Real inglesa, bueno, por supuesto todo el mundo sabe lo que ocurrió con Carlos y Camila, que es decir, no son casos aislados. La sangre, yo creo que para todo el mundo eso de la sangre azul no existe, ¿no? Queda como medio licuada. Silvina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo, un abrazo en la distancia desde Argentina. Gracias por haber estado con nosotros en el programa. Y también a Mariana de la Fuente, que estuvo con nosotros aquí. Vamos a la pausa, vamos a regresar hablando de qué. Vamos a hacer un recuento de los mayores, ¿cómo lo decimos?, disparates verbales de Evo Morales, los cuales están recopilados en un libro, Las Cebadas. Más adelante, el secretario general de la OEA, Organización de Estados Americanos, visita la Cuba de los Castro. ¿Cuál es la interpretación? Hacemos al regreso.